decía nuestro hermano Felipe que a algunos no pudieron vencer lo calientito de la cama, del sofá, ¿verdad? Y de veras, hermanos, que es un poquito difícil salir con la temperatura fría y vencer, ¿verdad? Esa comodidad, ¿verdad? Ese confort que a veces tenemos en la casa, pero esa es la lucha de la carne. Ajá. ¿Verdad? La lucha de la carne es eso. Esta carne, ¿qué quiere? Y hay veces que nos dejamos llevar por la carne, ¿verdad? Le damos lo que la carne quiere. Pero ahí es donde tenemos esa lucha con el Espíritu. Y cuando, ¿verdad?, escogemos las cosas de Dios, vencemos a la carne. ¿Verdad? El Espíritu vence a la carne. Allí el apóstol Pablo nos habla mucho de esto, allí en la carta a los Gálatas, ¿verdad? La lucha de la carne y el Espíritu. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio allí en Colosenses. Recordarán que el apóstol Pablo está pidiendo, o sea, está diciéndole a los hermanos que está orando por ellos, ¿verdad? Estaba yo leyendo algunas cartas de Pablo y a veces repite las mismas palabras. Por ejemplo, vean en Efesios, hermanos, en Efesios capítulo 1, versículo 15, Efesios 1:15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y después dice, porque pide, ¿verdad? ¿Cuáles son las peticiones de Pablo por los hermanos efesios? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y a otras cosas más. Aquí en Colosenses, para que vean ustedes la similitud que existe en las cartas de Pablo, ¿verdad? Dice el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Sí se fijan? La semejanza, el parecido, ¿verdad? Con la carta a los Efesios, ¿verdad? Y después, en el versículo 9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Sí? Ustedes notarán, no cesamos de orar por vosotros. En el versículo 16 de Efesios dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Notan? ¿Verdad? La semejanza, el parecido de Pablo. Y así, si leemos Tesalonicenses, también se parece mucho las palabras que Pablo escribe a los de Tesalónica, ¿verdad? A los tesalonicenses. Bien, hermanos, estamos, ¿verdad?, estudiando este tema que ya tiene unos días que lo empezamos y le hemos titulado, ¿verdad?, la oración de Pablo por los creyentes, ¿verdad? La oración de Pablo por los creyentes. Y podemos decir, hermanos, que esa oración de Pablo no nada más es para los creyentes de aquel tiempo, del tiempo de Pablo, digamos por ahí del 62, 64, ¿verdad?, que escribió, el año 62-64 que escribió esta carta. Pero decimos que esta oración también es para nosotros, hermanos, también es para nosotros. Hay ocasiones en que decimos, ¿por qué debo orar por mis hermanos? ¿Por qué debo orar? ¿Sí? Aquí Pablo nos da unas ideas, hermanos, de por qué orar. ¿Será que solamente los cristianos o los creyentes de Colosas eran los que necesitaban que se orara por ellos de esta manera? ¿O lo necesitamos nosotros?
Lo necesitamos nosotros, hermanos. Recordarán ustedes que la carta de los Colosenses es muy parecida a la de la Odisea. De hecho, en esta carta Pablo dice, la carta de la Odisea sea leída en Colosas y la de Colosas sea leída en la Odisea. Y estaba muy cerca, estas dos ciudades, 50 kilómetros. Y recordemos que la iglesia de la Odisea representa a la iglesia de nuestros días, de nuestro tiempo. ¿Sí? Ustedes leen ahí en Apocalipsis capítulo 3, ¿verdad? Cuando el apóstol Juan escribe por revelación del Señor Jesucristo a los laodicenses, y es para nosotros, hermanos, que esa carta o esa iglesia representa a la iglesia de hoy en día. ¿Sí? De hoy en día. Bien, hermanos, entonces, decíamos, ¿podemos orar nosotros así como Pablo? Sí, mis hermanos. O preguntamos, ¿acaso nada más los de Colosas son los que necesitaban o que tenían estas necesidades? No, nosotros también. Lo primero que estudiamos, ¿verdad?, la vez anterior fue cuando Pablo dice, no cesamos de orar por vosotros. No cesamos de orar por vosotros. Es bueno, hermanos, el orar unos por otros. El orar unos por otros. Yo les invito, hermanos, que oremos unos por otros. Amén. Que oremos, ¿verdad?, por nuestra iglesia. Amén. ¿Verdad? ¿Oran por la iglesia, hermanos? Amén. Claro que sí. ¿Verdad? Es bueno, hermanos, tengamos siempre en nuestras oraciones a nuestra iglesia, a nuestra iglesia. Ahora, ¿por qué no pedir así como Pablo, que dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual? Sí, mis hermanos, vamos a orar por nuestra iglesia, Jesús es el camino, para que nuestros hermanos sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Verdad? Desgraciadamente, como decimos, nuestra congregación, los creyentes de nuestra iglesia, están llenos de todo, pero no de la palabra de Dios, no de la voluntad de Dios. Hay veces que nos llenamos de ese celularcito que traemos ahí a la mano, ¿verdad? Y estamos llenos de eso, pero no del conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Yo los invito, mis hermanos, para que oremos porque nuestra iglesia, ¿verdad?, sea llena del conocimiento de su voluntad, de su voluntad. Mucha gente no conoce la voluntad de Dios. Mucha gente, ¿verdad?, quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Primero que nada, mis hermanos, Dios nos revela la voluntad de Él en la palabra. La palabra. Así que para poder conocer la voluntad de Dios, necesitamos leer la Biblia. Leer la Biblia. Hay gente que dice, no sé qué hacer, no sé cuál es la voluntad de Dios. Mis hermanos, no hay más que leer la Biblia, ¿verdad? Aquí está la voluntad de Dios en la Biblia, hermanos, donde Dios nos dice lo que Él quiere, en la Biblia. Así que cuando leemos la Biblia, entonces vamos a ser llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La vez pasada hablamos un poquito de esto, estamos repasando nada más, hermanos, ¿verdad? Decíamos que mucha gente tiene el conocimiento de la Biblia, pero no lo aplica a su vida, o no sabe cómo aplicarlo, ¿verdad? No sabe cómo usar la Biblia para resolver esos problemas que se nos presentan día a día en nuestra vida. Hay veces que, ¿verdad?, decimos, bueno, la esposa le dice al marido, ¿verdad?, quiero que hagas esto, y nosotros, ay, pero ¿por qué? ¿Qué tengo que hacer?, dice Abraham. ¿Tengo que hacerle caso a Elisa? ¿Verdad? No le voy a hacer caso a Elisa. No vayas a malentenderme, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando Abraham, ¿verdad?, Sara tenía problemas con Agar? ¿Sí se acuerdan, verdad? Que Agar quedó embarazada, ¿verdad?, y iba a tener un hijo, y, ¿verdad?, pues despreciaba a Sara, la trataba mal a Sara, y entonces
¿verdad? Tienen al bebé y llega el momento en que Agar se pone insoportable con Sara. Y Sara le dice a Abraham, ya no quiero que Agar esté aquí en la casa conmigo. Y Abraham pues era su hijo, ¿verdad? ¿Y qué iba a hacer? Pues, ¿qué le dice Dios? Hazle caso a Sara. Hazle caso a Sara. Dios le dijo lo que tenía que hacer. En algunas ocasiones, mis hermanos, hay veces que tenemos que hacer eso en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. No lo tomes tan en serio, Dulce. Bien, ok, mis hermanos, pero pueden ustedes ver cómo en la Biblia se nos dan esos consejos, ¿verdad? De cómo vivir en paz en nuestro matrimonio, en nuestra familia, cómo criar a nuestros hijos, cómo tratarlos, ¿verdad? Cómo disciplinarlos. O sea, la Biblia, hermanos, está llena, por ejemplo, en el libro de Proverbios, se nos dan tantos consejos. Ahí tenemos la sabiduría en el libro de Proverbios. Entonces, mis hermanos, vamos a tomar este conocimiento y vamos a aplicarlo en nuestra vida. Eso es lo que significa, ¿verdad? Que seamos llenos en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces el apóstol Pablo está orando, mis hermanos, porque los de Colosas sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué otra razón está orando el apóstol Pablo? Esto lo leemos en el versículo 10. Dice, son tres cosas. Ya vimos la primera. La segunda es, para que andéis como es digno del Señor. ¿Verdad? Para que andéis como es digno del Señor. Mis hermanos, aquí andar se refiere a vivir. ¿Sí? Andar es vivir. Vean ustedes, por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 5, vamos a buscar en nuestras Biblias, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice así el apóstol Pablo. Creo que este versículo lo anoté mal, hermanos, ¿verdad? No lo anoté. Les dije segunda, ¿verdad? Yo estoy en primera. A ver, vamos a buscar segunda a los Corintios 5, 7. ¿Verdad? Dice así, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Aquí el apóstol nos está diciendo, ¿cómo debemos andar? Por fe, no por vista. ¿Verdad? Por fe, no por vista. Así que debemos, hermanos, ¿verdad? Andar por fe, creyendo a Dios. La fe es creerle a Dios. Así que vamos a creerle a Dios y vamos a vivir conforme a sus mandamientos. ¿Verdad? Vean, por ejemplo, ahí en Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Son versículos que se refieren a nuestro andar con Dios. 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bien, hermanos, entonces aquí el Señor nos está diciendo cómo debemos andar. Por fe, creyendo en la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos andar en el Espíritu. Y vamos a ver uno más. En Efesios, capítulo 5, versículo 2. Dice así, el apóstol Pablo, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor. ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo es digno? Dice aquí el apóstol, regresando a nuestro pasaje de Colosenses, ¿verdad? Para que andéis como es digno del Señor. Mis hermanos, andar dignamente delante de Dios es andar por fe, andar en amor, andar en el Espíritu. ¿Verdad? Cuando andamos de esta manera, hermanos, estamos andando dignamente, estamos viviendo dignamente del Señor. Bien, mis hermanos, hay ocasiones en que la gente de este mundo no anda así. Hay ocasiones en que la gente piensa que agrada a Dios haciendo algunas cosas, pero primeramente debemos reconocer, hermanos, que para agradar a Dios necesitamos primeramente tener fe en Él, tener la salvación en Cristo Jesús, para que
podamos andar dignamente, ¿verdad? Así es, hermanos. No solo caminemos como Dios quiere, sino ¿qué más, hermanos? Dice aquí en el versículo 10 de Colosenses 1. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, agradándole en todo, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver algunas cosas, como llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, agradándole en todo. Vamos a ver, hermanos, algunos versículos donde se refieren a agradar a Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos agradar? Vamos a ver Juan 8:29. Juan capítulo 8, versículo 29. Aquí nuestro ejemplo, hermanos, supremo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? ¿Cómo vivía Cristo para con el Padre, hermanos? Veamos si la vida de Cristo agradaba a Dios. Juan 8:29, dice así la Biblia. Porque el que me envió, conmigo está. Está hablando el Señor Jesucristo, hermanos. El que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mis hermanos, como padres terrenales que somos, creo que esa es uno de nuestros mayores deseos que tenemos para con nuestros hijos, ¿verdad? Cuando nuestros hijos hacen lo que nosotros queremos, lo que nos gusta, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos? Felices, contentos, hermanos. Así se sentía el Padre. Por eso muchas veces el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento, en quien mi alma se complace, ¿verdad? Nos complacemos cuando nuestros hijos hacen lo que nos gusta, hermanos. Y Cristo siempre hizo lo que le agradaba al Padre. Vamos a ver este otro versículo en Hebreos capítulo 13, versículo 16. Hebreos 13, 16. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Mis hermanos, ¿se agrada a Dios de que nos congreguemos, por ejemplo? Sí, ¿verdad? Sí se agrada. Dice el salmista, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. No dejen de congregarse, mis hermanos, como algunos acostumbran a hacerlo, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Se ausentan, se alejan, ¿verdad? Y ya no se congregan. Y dice Pablo, no dejen de congregarse como algunos lo tienen por costumbre, ¿verdad? Así es, mis hermanos, ¿le agrada a Dios que ¿le agrada a Dios que leamos la Biblia? ¿Le agrada a Dios que ofrendemos? ¿Le agrada? Mis hermanos, ¿verdad? Creo que entendemos perfectamente bien lo que es agradar a nuestro Dios. Dice el apóstol ahí en la oración por los colosenses, le pido a Dios, no ceso de orar por vosotros para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Es algo que tenemos que orar, hermanos, ¿verdad? Pidiéndole a Dios estas cosas. Y después dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto, ¿verdad? Algunos que hemos sembrado algunos arbolitos, ¿verdad? ¿Cuántos años hace que nos regalaste la matita de naranja? El naranjo ya tiene como 3 años, ¿verdad? Bueno, yo esperaba que este año te diera una naranja, pero nada más una naranja dio el arbolito este año, y va a ser para mí. Sí, pero me dio mucho gusto, mis hermanos, cuando empezó la bolita, ¿verdad? Salió, al principio ni veía nada, estaba perdida entre las hojas, y de repente empezó la bolita a crecer y ahorita ya está, ¿verdad? Un poco más grande. La pera que tenemos este año nada más dio una pera también, ¿verdad? Tenemos árboles nada más de uno, una pera, una naranja, ¿verdad? Ok, mis hermanos, pero qué bonito es cuando, ¿verdad? Esos árboles producen fruto, ¿verdad? Del hermano José, ni caso les hace tan llenos de frutos sus árboles allá en Cadereyta, ¿verdad? Ok, gracias a Dios, hermanos, pero el hermano
en esta terrible sequía y temperaturas tan calientes, ¿verdad? Decía el hermano, no, ¿verdad? Los limones o los arbolitos que tenía ahí, dice, creo que este año no vamos a cosechar, no va a haber cosecha, ¿verdad? Y no se siente uno a gusto, contento, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando los árboles están llenos de fruto. El Señor en una ocasión fue a una higuera y buscó fruto en ella y no lo halló. Mis hermanos, ¿verdad? Demos fruto, porque aquí dice, llevando fruto en toda buena obra. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera, y Él, hermanos, quiere que tengamos fruto, que llevemos mucho fruto, y que nuestro fruto permanezca, ¿verdad? Así es. Entonces, hermanos, vamos a orar para que nuestros hermanos den fruto, ¿verdad? Para que den fruto. Ustedes saben, mis hermanos, que, ¿verdad? Los naranjos dan naranjas, ¿verdad? El manzano da manzanas. ¿Y un creyente qué debe dar? A otros creyentes. A otros creyentes. Ahorita estamos ya próximos a tener nuestra campaña. Vamos a esforzarnos, hermanos, vamos a esforzarnos, vamos a tomar esas invitaciones, vamos a entregarlas a alguien que nos gustaría que viniera a escuchar el Evangelio, ¿verdad? Que fuera salvo. Vamos a orar por ellos, por esos prospectos, ¿verdad? Por estas personas que quisiéramos que escucharan el Evangelio. Bien, vamos a orar, hermanos, para que nuestros hermanos produzcan fruto, llevando fruto en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Saben, mis hermanos, que esto agrada a Dios? ¿Cómo podemos agradar a Dios? Llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Verdad? ¿Se acuerdan, mis hermanos, los que ya tienen hijos grandes, pero cuando tenían hijos pequeñitos, los llevamos con el pediatra y los pesaba y los medía? No sé si se acuerdan, ¿verdad? Y después nos decía el médico, véngase a la siguiente consulta, quizás dentro de 2 meses, 3 meses, etc. Y volvía a hacer lo mismo. Los pesaba y los medía. Y dice, ya creció tantos centímetros. Y ya va creciendo. ¿No nos daba gusto eso? ¿No nos agradaba? Claro que sí, mis hermanos. Nos hubiera puesto tristes, nos hubiéramos sentido tristes si, pues dice el médico, pues no ha crecido. Ya lleva 2, 3 años y no ha crecido nada. Sigue igual. No creo que nos sintamos contentos o nos agrade eso, no. Mis hermanos, así Dios también. Dios también quiere que crezcamos. Que crezcamos. Yo pregunto, ¿ya crecimos un poquito más del año pasado a este año? ¿O estamos igual? ¿Crecimos un poquito más, mis hermanos, o estamos igual? ¿Verdad? Podemos crecer, mis hermanos. Hay veces que decimos, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo dar fruto? Por ejemplo, mi carácter. Mi carácter, ¿verdad? ¿Sí? Mi carácter es, como dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas 5, 22 y 23, en mi carácter hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿O sigo siendo la misma persona de hace tiempo? ¿Qué puede pasar? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no hay maduración? Pues puede ser 2 cosas, mis hermanos, ¿verdad? Una, de que a lo mejor no hemos nacido. Como dijo alguien, ¿cómo va a crecer si no ha nacido? Para crecer necesita nacer primero. O en segundo lugar, ¿por qué no hemos crecido? Porque a veces no, ¿verdad? No dejamos a Dios actuar en nuestra vida. No dejamos que el Señor nos vaya perfeccionando, ¿verdad? Y por eso no maduramos, no crecemos. Mis hermanos, dice aquí el apóstol Pablo, estoy orando por mis hermanos colosenses para que anden como es digno del Señor, para que agraden a Dios, para que lleven fruto y para que crezcan en el conocimiento de Dios.
Está Pablo orando. Y vamos a orar por nuestra iglesia y por nuestros hermanos para que también ellos puedan tener estas cosas, mis hermanos. Y en tercer lugar, ¿verdad? Dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Fortalecidos con todo poder. Hermanos, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, donde hay violencia, donde hay inseguridad, donde hay necesidades, donde hay muchas cosas, hermanos, que este mundo, ¿verdad?, está abrumándonos, necesitamos del poder de Dios, necesitamos fuerzas, fortaleza para enfrentarnos a este mundo en el que vivimos, ¿verdad? Por eso dice el apóstol, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Hay ocasiones que llegan los problemas a nuestra vida, hermanos. Hay ocasiones en que se vienen las dificultades. Hay veces que estamos atribulados o abrumados por enfermedades, por necesidades, por ansiedad, por muchos problemas. ¿Cómo podemos fortalecernos? Dice aquí el apóstol, conforme a la potencia de su gloria. Conforme a la potencia de su gloria. Hay un canto muy bonito que dice, ¿verdad?, que qué tan grande puede ser tu problema, qué tan dura puede ser tu pena. Por ahí va, si no lo estoy cambiando, ¿verdad? ¿Hay algún problema que el Señor no pueda resolver, hermanos? Dice el apóstol, hermanos, vean ahí en Efesios capítulo 1, versículo 19. Capítulo 1, versículo 19. Dice así el apóstol. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Qué palabras tan grandotas aquí el apóstol Pablo está diciendo? Supereminente grandeza de su poder. A veces que para entender a estas palabras batallamos un poquito, hermanos, ¿verdad? Supereminente grandeza de su poder. No sé qué piensan ustedes o qué se imaginan, ¿verdad? Dice, para con nosotros, los que creemos. O sea que esa gran fuerza, poder, potencia de Dios, hermanos, para con nosotros los que creemos. Dice, según la operación del poder de su fuerza. O sea, la fuerza, el poder de la fuerza de Dios, hermanos. Y después, versículo 20, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En otras palabras, esa supereminente grandeza del poder de Dios, ¿verdad? Esa operación del poder de su fuerza que operó en Cristo, resucitándole. ¿Será que esa gran fuerza de Dios no pueda resolver nuestros problemas? ¿Será que nuestros problemas sean más grandes que esto que está diciendo Pablo, que la supereminente grandeza de su poder, que resucitó al Señor Jesucristo? Y mi problema es mucho más pequeño. ¿Será que el poder de Dios no puede resolverlo? Claro que sí, hermanos, porque el mismo poder que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos puede resolver nuestro problema. No hay problema que el Señor no pueda resolver. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos, hermanos. Hay veces que nos alargaríamos en explicarlo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, David nos puede dar testimonio, o nos da testimonio, David, Elías, Jeremías, Pablo, de cómo el poder de Dios actuó en sus vidas, hermanos, y los hizo más que vencedores. Amén. Me gusta mucho el capítulo 8 de Romanos, ¿verdad? Porque dice muchas cosas, hermanos, y entre ellas dice que en Cristo somos más que vencedores. Sí, porque si Cristo está conmigo, si Cristo vive en mí, y Cristo es vencedor, y Cristo venció todo, ¿será que yo pueda vencer también? Amén. Claro que sí, mis hermanos. Claro que sí. Por eso dice, en Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? Sí, tenemos ese poder a nuestro alcance. Lo único que tenemos que hacer es estirar la mano y tomarlo. Desgraciadamente, hermanos,
A veces ponemos más nuestra vida en los problemas que en el Señor. Recuerden esto, cuando el Señor Jesús iba caminando sobre el agua, allí en el mar de Galilea, el apóstol Pedro le pidió que le dijera que fuera con él. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar. Pero en el momento en que su mirada, su vista, la puso en las olas, en el viento, en ese momento empezó a hundirse. Así nos pasa a nosotros. Hay veces que pasamos más tiempo mirando los problemas, más tiempo mirando las dificultades que mirando al Señor. Y por eso a veces, ¿verdad?, no vencemos, hermanos. El Señor quiere darnos más de lo que pedimos o necesitamos, ¿verdad? Así que, mis hermanos, siempre piensen, como dice el canto, ¿será más grande mi problema que el poder de Dios? Por eso Pablo decía, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, ¿verdad? Para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es la longanimidad? La busqué en el diccionario esta palabra y dice grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Mis hermanos, ¿verdad? Aunque no podamos ver ni entender lo que está haciendo Dios con nosotros, debemos de confiar en Él. Debemos de confiar en Él. Amén. De que Él hará lo mejor. Amén. Él hará lo mejor, hermanos. Debemos de confiar. Eso es paciencia, es esperar en Dios. Dice la palabra, el profeta Isaías, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Así que longanimidad, hermanos, es la capacidad o la habilidad de sufrir por mucho tiempo. Hay veces en que algunos hijos de Dios, algunos siervos están sufriendo así por mucho tiempo, pero se fortalecen en Dios. Eso es longanimidad. Longanimidad, hermanos, ese poder que Dios nos da para sufrir y fortalecernos en Dios. Y por último, hermanos, dice el apóstol en el versículo 12, con gozo, ¿verdad? Pablo dice, voy a orar por mis hermanos colosenses para que sean fortalecidos cuando vengan los problemas, y Dios les va a dar de su fuerza para que en esa longanimidad, en ese prolongado tiempo de sufrimiento, el Señor los fortalezca y también tengan gozo. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Con gozo. Mis hermanos, nos alegramos en el Señor. Nos alegramos en Dios, ¿verdad? Claro que sí, hay veces en que decimos, pero ¿por qué me voy a alegrar en este problema, en esta enfermedad, en esta dificultad, en esta situación? Mis hermanos, nos alegramos porque estamos confiados que Dios nos va a dar la victoria en todo. Nos va a ayudar a salir de este problema. El Señor nos levantará del pozo donde nos encontremos y va a poner nuestros pies sobre la peña. Amén. Y enderezará nuestros pasos y pondrá un cántico nuevo en nuestra boca. Nos gozaremos en Dios. Amén. Amén. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, Él los haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios. A Él sea la gloria por los siglos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de Dios con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Amén. Amén.